Listo, buenas tardes para todos y todas nuevamente. Hoy no estamos en un evento celebrando el cuarto Festival de Literatura Voces Mosquerunas. Hoy tenemos este evento que se llama Literatura y Paz con dos grandes invitados que nos reúne como tal a todos este tema tan importante que es la paz, ¿no? Y qué maravilla que se pueda juntar desde las letras también. Agradecemos a la Secretaría de Cultura y a la Alcaldía Municipal por hacer la gestión para permitir estos espacios y los invitamos a que nos sigan acompañando en toda la programación del festival. Mañana estaremos aquí a las 3 de la tarde con una gran autora, Carolina Sanín, así que los invitamos a todas y todos a que estén aquí y nos acompañen, y cerraremos en el Café Querasi en el Parque de Mosquera con un autor que es Giovanni Jaramillo a las 7 de la noche, y bueno, también pues nos convoca la palabra del café, también en un lugar muy ameno. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a Wilson Ramírez Guzmán, conocido por su nombre de la lucha insurgente, Teófilo González. Un aplauso para Teófilo. Voy a contarles un poquito quién es él. Se dio a la ardua labor de escribir un libro para dar testimonio de su trayectoria como guerrillero durante los 28 años que perteneció a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP. Hoy, convertidas en partido político, trazo arduo por proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, Su relato, a través de un lenguaje franco y sencillo, deja conocer las múltiples vicisitudes de este grupo insurgente, lo cual permite la comprensión de las subjetividades de los hombres y mujeres que decidieron optar por la lucha armada como una alternativa para conseguir las transformaciones socioeconómicas. En el año 2022 reedita su libro Adiós a las armas y publica su segundo libro, Ellos también tienen su historia. Además, es protagonista del documental La niebla de la paz, dirigido por el alemán Joel Stangl. Gracias, Teófilo, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a nuestro municipio. Y voy también a presentarles a Duván Carvajal, quien hoy nos acompaña también en este conversatorio que van a tener estos dos grandes invitados. Duván Carvajal es poeta colombiano, comunicador social y defensor de derechos humanos, fundador del Instituto de Investigaciones Surrealistas de Bogotá, editor del libro Una guerrilla por dentro, Memorias de Resistencia, que se presentó en el Museo de la Memoria Indómita en Ciudad de México, fundador y director del periódico de libros y de la librería Los Pasajes Leídos en Bogotá. Ha participado en diferentes eventos literarios, entre ellos se destacan las jornadas literarias de Bello, Antioquia, en las cuales ha sido invitado especial y ha formado parte del jurado del evento. En México y Venezuela ha participado en los encuentros binacionales de literatura y poesía, homenaje al Techo de la Ballena, Juan Calzadilla y Ramón Palomares, invitado y colaborador permanente de la Casa de Poesía Silva de Bogotá. Ha publicado 2 libros de poesía con fuerte influencia en la filosofía de la sospecha y el surrealismo, que llevan por títulos Un no tan cierto deseo y En tiempos de penuria, Parvos horizontes. Prepara su próximo libro de poesía, que llevará por título Bajo el signo de Caín. Bueno, estos son nuestros 2 grandes invitados y sin más preámbulos los dejo con ellos dos. Un fuerte aplauso para Duván y para Teófilo. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas las presentes. No sería posible este evento sin el público. Generalmente las instituciones siempre han estado trabajando para que el evento literario sea un éxito, pero hay que decir que esto tiene una validez de verdad porque ustedes están acá. O sea, no tendríamos el festival sin el público que hoy nos acompaña y que nos ha acompañado durante el día de ayer y el día de hoy dentro de la 4ª versión del Festival de Literatura del municipio de Mosquera, Voces Mosquerunas. Yo quiero hacer un reconocimiento grande porque digamos que desde ayer, antes de ayer
Y durante todos estos días reconocemos a las instituciones y obviamente hay que hacerlo porque la fuerza política y la voluntad política está ahí. Y si no, no sería posible porque los recursos son públicos, pero también a la Escuela de Literatura que hace un gran esfuerzo, que lleva 4 años trabajando permanentemente en el municipio de Mosquera y que también se lanzó a organizar cada año un evento literario con invitados de todas partes del país e incluso del mundo, porque en ese momento lo que hacíamos era virtual. Entonces, de verdad, un agradecimiento muy grande a las instituciones, al secretario de Cultura, pues siempre ha estado presente Javier Trujillo, que lo veo por aquí también participando de nuestro evento, al señor alcalde Giancarlo, que ha estado muy, pero muy activo también participando, y siempre nuestra concejala Ivonne Tapia, que nos ha apoyado en todos estos temas desde hace muchos años y nos ha dado la oportunidad y el empuje precisamente para trabajar. Para entrar en materia, yo quiero presentar aquí a mi amigo Teo, que lo que más me interesa es que ya no hay una relación con respecto al asunto de editor, corrector y escritor, sino que ya tenemos una relación permanente de amigos. Y yo creo que es muy importante para el país en este momento conocer a una persona de la dimensión que tiene Teo en este país. Teo es un hombre que estuvo en la guerra durante muchos años, que se reincorporó a un proceso de paz y que la sociedad colombiana tiene una obligación de reincorporarse también. Porque yo creo que nos vendieron, como dice Ignacio Ramonet, la moto de cierta manera y nos adornaron la píldora. Pero yo creo que hoy vamos a tener la oportunidad a través de la literatura de tener un encuentro con un autor, con un hombre que estuvo durante muchos años en la insurgencia guerrillera y que posteriormente le apostó a la paz y que encontró en la literatura una salida. Y para llegar a esto es que la literatura finalmente es un arte que salva. A veces parece que no, pero yo creo que las demostraciones que vamos a tener en la presentación de los libros de mi amigo Teo, nos vamos a dar cuenta. Teo, buenas tardes, bienvenido a Mosquera. Mire la gente que está aquí, que nos está acompañando. Teo estaba en un asunto de la JEP en Ibagué el día de ayer y esta mañana madrugó desde allí para venir a cumplir este compromiso con nosotros. Bienvenido a Mosquera, bienvenido al 4º Festival de Literatura del municipio, bienvenido a la Biblioteca Pública de Mosquera y bienvenido a este conversatorio. Buenas tardes para todos y todas. Me les presento. Quiero que sepan que desde niño soy campesino neto. Soy caqueteño, nací en Florencia, Caquetá, y por circunstancias de la vida a los 20 años me tocó irme para la montaña. De pronto ustedes más tarde me preguntarán por qué, ¿no? Mi nombre es Wilson Ramírez Guzmán. En la montaña me colocaron Teófilo González, duré 20 años allá y pude salir ahorita con el proceso de paz de Juan Manuel Santos y las FAREP. Y quiero decirles que desde antes de ir a la montaña siempre he anhelado la paz como todo colombiano y que la guerra no es buena para nadie. Bueno, vamos a entrar en materia. Resulta que Teo es un campesino caqueteño que una vez se sorprendió porque estábamos haciendo una obra de teatro en un teatro famoso en Bogotá con unos actores famosos y me sorprendió porque al final cuando hacen las preguntas, pues Teo nunca había ido al teatro, que eso es una sorpresa para cualquier colombiano, sobre todo en estos tiempos tecnológicos, ¿no? Entonces, desde ahí empiezan a surtir una cantidad de ideas y lo que más me sorprende es que de alguna manera cuando uno lee los libros de Teo se da cuenta que son libros totalmente cinematográficos.
los libros están aquí. Ahora seguramente vamos a hacer algún tipo de lectura o alguna parte de los libros. Hemos hecho un proceso durante varios años, precisamente de la reincorporación por parte de nuestros compañeros que estuvieron en la guerra y la sociedad civil. Entonces me gustaría saber, Teo, ¿en qué momento sentiste que había en ti un escritor? Digamos que te diste cuenta que necesitabas contar y que necesitabas narrar cosas, ¿por qué? O ¿por qué no mejor? Bueno, ya también eres protagonista de una película, estás haciendo cine, pero ¿por qué la escritura? Yo sé que tenemos 5 libros más ahí en capilla, tenemos las cartas que seguramente las vamos a publicar, pero ¿por qué pensaste que Adiós a las armas era una posibilidad en la escritura más allá de la oralidad? Bueno, pues les comento, yo he escrito hasta ahora 6 libros, pero no me creo escritor, o sea, no soy escritor, me gusta escribir. En la montaña, para que ustedes tengan la idea, por pequeña que fuera la unidad quiero decirles que son 20, 30, 40, 80 o 100 combatientes, hombres y mujeres, y cada unidad, repito, si son 30, carga una biblioteca, y era un deber y una obligación cargar la biblioteca cada unidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cada combatiente, hombre o mujer, tenía que cargar mínimo un libro, y hay unos que cargaban 2 o 3 libros. Si éramos 50, por ley era 60, 70, 80 libros que cargaba la unidad guerrillera. Le hablo ese término. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo leía un libro, ¿sí?, me gustaba un libro de historia, lo que fuera, cuando ya lo leía, pegaba el grito en la unidad, decía: ya leíste el libro, ¿quién lo quiere leer? Y quiero leer otro libro. Entonces hacíamos un intercambio, yo le pasaba el libro al compañero y ella me pasaba otro, y le íbamos dando la vuelta a los libros. Tampoco quiere decir que todos éramos amantes a la lectura, pero sí era un deber de estudiar todos los días. Por las tardes de 6 a 8 de la noche eran horas culturales todos los días, fuera entre semana o domingo, o lo que fuera, era hora cultural. Las horas culturales, si no estábamos, digamos, echando plomo, pues habían horas culturales que eran unas horas de canto, otro día eran de poesía o de mismo, otro día era de teatro, pero permanentemente nos estábamos culturizando allá. Y en todas estas lecturas, pero me vuelvo un poquito, lo otro que todas las semanas o mensualmente llegaban las revistas que salían cada mes, o semanalmente los periódicos como los que existen en Colombia, El Espectador, El Tiempo, Séptimo, o sea, todos los periódicos que llegaban, y nosotros los íbamos leyendo, vivíamos actualizados de lo que pasaba afuera, así no conociéramos las ciudades, ¿sí? Pero en todas las lecturas me di cuenta de que muchos periodistas, con todo el respeto, escritores, escribían sobre la guerra, pero no nos conocían, ¿sí? Escribían sobre la vida nuestra, pero nunca han estado con las botas allá peleando o luchando, mirando, ¿verdad?, cómo éramos nosotros. Y hay unos que escriben bien, hay otros que toda la vida nos han satanizado, ¿sí? Y muchas personas en las ciudades que nunca han visto un guerrillero que es carne y hueso como yo, que tiene sentimientos, tiene familia, tiene hijos y quiere la paz y ama Colombia, por sobre todo ama Colombia. Entonces muchas personas que viven en las ciudades que no conocen un hombre que estuvo o una mujer que estuvo alzado de armas y lo ven como un demonio. Se lo imaginan con cola, con cachos, con colmilludo, mechudo, feo, pero realmente somos seres humanos iguales como ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué he querido? Que a través de estos libros que estamos escribiendo, contarle a las personas que lo leen de verdaderamente cómo éramos nosotros internamente, de lo bueno y lo malo, ¿sí? Repito, este señor Andrés Pastrana, cuando era presidente, le dijo a Marulanda, hay que humanizar la guerra. Y Marulanda le dijo: no, la guerra no se puede humanizar, la guerra hay que acabarla porque ninguna guerra es humana.
así de sencillo. Entonces, pero sí, en la vida guerrillera, en la montaña, hay veces se vive bueno, ¿sí? Pero hay veces se sufre y hay temas desgarradores que hasta yo escribiéndolos, hay veces siento el dolor y hay veces escribiendo uno llora, ¿sí? Porque son temas que dice, cualquiera que lea esto, lo va como, le va a dar duro sentimentalmente, va a mirar verdaderamente cómo se ha sufrido y se ha gozado internamente. Entonces he querido escribir anécdotas o crónicas de hombres y mujeres que ingresaron allá. Por ejemplo, este libro, ellos también tienen su propia historia. Les cuento, yo conocí niños de 5 años en los territorios donde se vivía la guerra. Allá, en los territorios donde sonaba plomo, aviones, bombas, etcétera. Y esos niños de 5 años en medio de la guerra fueron creciendo hasta que llegaron a los 17 años en medio de la guerra y ingresaron a la guerrilla. Repito, en medio de la guerra. Hicieron sus cursos políticos, militares, enfrentaron al enemigo de clase en combate y a los 2 años, los 4, 5, 8 años morían en combate. Entonces yo he querido escribir sobre esos niños que volvieron jóvenes, ingresaron y después murieron y regaron su sangre por una Colombia que ellos soñaban, ¿sí? Que fuera más humana, que fuera más digna, donde todos quepamos con dignidad. Soñaban y murieron y regaron su sangre por esos ideales y por esa convicción revolucionaria. Por eso estoy empeñado en escribir de todo lo que vi y lo que tengo aquí en mi cabeza, cómo lo transmito a la sociedad. Eso sería. Bueno, a mí me impresiona una cosa, cuando uno generalmente escucha ateo, pues este hombre chiquito, campesino, es un ser humano maravilloso que tiene una familia fantástica que yo conozco, unos hijos, una esposa, una compañera, de lo más querido que es Teo. Uno no entiende de qué manera un hombre como tú toma la decisión de irse a la guerra. Digamos que me gustaría mucho y que seguramente lo vamos a leer en los libros cuando tengamos la oportunidad de adquirirlos. Será importante que de pronto los asistentes al conversatorio sepan por qué entraste a la guerra, digamos que cuáles eran las condiciones en ese momento que tú tenías en tu casa, en tu barrio o en el pueblo o en la vereda, y sería importante que la gente tuviera el contexto de por qué se ingresa a la guerra, porque las generaciones que están en este momento, digamos que de alguna manera dominadas por las redes sociales, incluyendo la mía también, no entendemos cuál ha sido la historia del conflicto del país. Hoy hablábamos precisamente en la actuación de otro invitado que era Plastilina, que nos contaba cómo el 9 de abril había marcado la historia política del país. Y para mí sería importante esas dos cosas: ¿por qué ingresas? Y segundo, si tú tenías conciencia antes del ingreso, porque de alguna manera lo que rompe la historia política del país en el siglo XX es el Bogotazo. No porque no hubiese guerrilla, porque la guerrilla en la guerra de los 1000 días, pues estaba Tulio Barón, que fue descuartizado en Ibagué en 1901. Estaba Guadalupe Salcedo, que lo asesinan saliendo hacia Villavicencio también en los años 50, y las FARC aparecen en el 64. Entonces es importante que nos cuentes eso. Bueno, disculpen. Pues para no contar la historia de por qué nació las FARC en 1964, lo voy a contar únicamente la mía, ¿no? Y repito, yo nací en el barrio Los Alpes de Florencia, Caquetá. Mis padres se trasladaron a un pueblo que se llama La Unión Penella, Caquetá, que es un corregimiento del municipio La Montañita, Caquetá. El estudio mío, hasta que ingresé a los 20 años, ingresé de 20 años a la lucha armada, es quinto primaria, no más. Muy joven, de los 12, 13 años, fui de la JUCO, que se llama la Juventud Comunista. En esa época el partido tenía muy organizado en las regiones la Juventud Comunista,
y era activista, y a los 17 años el partido me pasa al partido, o sea, ya como mayor, al Partido Comunista. Recuerdo que era Radio 6, zona 2, y en esa época pues hice varios cursos introductorios, cursos regionales, departamentales, y me iba bien. Pero recuerde que en 1964 nace los diálogos de la Uribe con el gobierno de Belisario Betancur, y se crea o nace la Unión Patriótica, la UP que llaman, y comienza el régimen, el establecimiento en Colombia a acabar con el partido político de la Unión Patriótica a punta de bala. Ustedes, los mayores, ¿sí?, que tenemos una edad, yo tengo 55 años, pronto los jóvenes no recuerdan bien, pero la Unión Patriótica, el partido de la Unión Patriótica, que fue declarado como un genocidio hace como 2 meses, la acabaron a bala. No fue con oposición, haciendo política, derrotándolo en las urnas, sino a bala. Murieron candidatos presidenciales, senadores de la República, concejales, diputados, líderes de toda clase. La Unión Patriótica, más de 5.000 hombres y mujeres los asesinaron y los acabaron. En esa época, siendo el Partido Comunista, pues yo era la Unión Patriótica, así de sencillo. Hacíamos campaña y tuvimos una alcaldesa, me acuerdo, es que bueno, una alcaldesa en la montañita, íbamos bien, pero comenzaron a matar también allá en Caquetá y en las regiones, y un capitán del ejército en la Unión Penella, después de que capturaron un compañero mío, me señaló, dijo: Wilson, usted es el próximo. Así me señaló, y cuando me señalan, yo quiero decirles que tenía 20 años, pero mi cabeza, mi cerebro era muy pequeñito, ¿sí? Pequeñito, ¿por qué les digo? Porque yo no conocía ni Neiva, no conocía Bogotá, netamente caqueteño, yo nunca había salido de por allá, conocía todo el Caquetá Bajo, sus pueblos, y la Tagua, Putumayo, Puerto Leguízamo, pero hacia afuera el mundo para mí era muy grande, digamos, y mi cabeza muy pequeña, y cuando veo que estoy amenazado de muerte, la única alternativa que me queda es pegar el brinco allá, a la montaña, donde unos muchachos les pido ingreso y me dicen: ¿usted está convencido de lo que está haciendo? ¿Por qué? Porque yo tenía mi casa, tenía una finca ganadera, tenía mis caballos, y no era una familia, digamos, pobre no, pero digamos bien, porque buenos caballos sí teníamos ganado y teníamos buena casa y buena finca. Y tenía perspectiva de casarme con una muchacha que se llama todavía Janet, y eran los sueños de casarme con ella, 20 años. Cuando veo eso, me toca, en defensa de la vida, pegar el brinco allá, y llego a la guerrilla convencido de que la guerrilla era como yo conocía los batallones en la Tagua, Putumayo, que son batallones, alojamientos grandísimos. Yo pensé que la guerrilla también tenía lo mismo, pero llego allá y me toca dormir la primera noche en una cama hecha de varitas con una carpa transparente, y toda la noche, en una noche de luna, y miraba todo claritico hacia arriba, ¿sí? No pude dormir casi, y el relevante, que es el guardia, pasaba cada nada, y eso se me quedó grabado, y eso lo escribo en el libro Adiós a las armas. Entonces, repito, cuando llego allá, la verdad yo no sabía cómo era la guerrilla de la FARC. Comienzan a estructurarme, a educarme como un verdadero guerrillero, o sea, allá en la montaña, y me voy concientizando de qué es la lucha armada y para dónde vamos. Esas conclusiones que le digo, que yo no me fui porque yo quise, sino que me obligaron a irme para allá. Entonces yo escribo que el que me ingresó a mí a la montaña, a la guerrilla, sencillamente fue el Ejército Nacional, porque nadie más me obligó para irme para el monte, en defensa de la vida. Eso sería, no sé si me entenderían ahí. Bueno, hay una cosa, digamos que para que avancemos en la charla,
Hoy por hoy, ¿cómo es el proceso de paz? Digamos que has contado más o menos cómo te reincorporas. Estaba leyendo una cosa que ahorita la vamos a leer seguramente acá, que tú lo hagas porque tú eres el escritor del libro. Yo solamente lo que he hecho es como corregirlo, editarlo, bueno, que es otra tarea y otra labor. Pero viendo la situación como estamos en este momento, que se hace un proceso de paz que se deja abandonado por el gobierno anterior y que se está retomando aparentemente en este, ¿tú crees que esos 53 años de lucha, que seguramente se irán contando en los libros próximos y que se acabaron en el 2016 con la firma del acuerdo, han valido la pena estos 7 u 8 años que estás aquí en esta biblioteca, que hemos estado en otros espacios presentando el libro, que vamos a estar el 24 de abril en la Feria Internacional del Libro presentando también nuestros 2 libros allí, bueno, tus libros? ¿Vale la pena estar de este lado y no en el otro lado donde pues sí había un riesgo, un peligro, pero como decía Manuel, la cosa era pues peleando por la vida? Es una pregunta grande. Yo quiero decirles que una vez yo fui guardia de seguridad, jefe de seguridad de Alfonso Cano 10 años. Y una vez tuve una reunión con él y él me dijo: Teo, si el Estado colombiano, el régimen, quiere acabar a la FARC o la guerrilla en Colombia, lo puede hacer sin quemar un solo tiro. Así de sencillo. Bueno, ¿y cómo se hace? Digo, no, pues quitándole las banderas. ¿Y cuáles son las banderas que tenía la FARC? Hablando de la FARC que se desmovilizó, la FARC que se acabó. Entonces decía, nosotros luchamos por la educación. Nosotros cuando hablamos con una muchacha, un muchacho para que la acompañe, que integre esta lucha armada, decimos que usted no tiene educación, no hay salud, no hay garantías de educarse, de ser universitario. El 1% hoy en día en Colombia, los campesinos, tienen universidad, de resto no. Entonces, si el Estado implementa universidades, colegios en las regiones, o sea, en los municipios, en los corregimientos, y hay garantías para estudiar, casi que obligatoria y gratuita, esa bandera se acaba. Segundo, la educación, la salud. Dios, que hoy en día la salud en Colombia es crítica, pésima. Entonces, si el Estado implementa puestos de salud, hospitales en todas las regiones, y es gratuita y obligatoria casi, que la salud es sagrada, pues es otra bandera que se acaba. Pero tercero, si el Estado comienza a mirar el campo, ¿sí?, a mejorar las vías de comunicación, préstamos a bajos intereses y con 2 o 5 años muertos, o sea, asistencia al campo, es otra bandera que se acaba, o sea, que nos derriban. Y eso hace que el 50% de la guerrillera que está allá se salga a trabajar porque ya no tiene por qué luchar, se va. Y los otros que están acá, pues tampoco van a ir acá, no van a entrar, quitarle las banderas. Yo quiero decirles que estas banderas por las que estábamos luchando, pues siguen vivas. Desafortunadamente, así es esta vida. Yo no puedo decirles, es una maravilla, se acabó la FARC, llegó la paz y todo se mejoró. Va a seguir una violencia en Colombia, y perdonen que les diga esto, y más desordenada, ¿sí?, y especialmente en los campos, o de pronto también en las periferias de las principales ciudades, va a ir un descontrol. Lo hay, hoy en día lo hay. No es fácil eso. Yo recuerdo cuando estaba allá, para cambiar un poquito de tema, yo miraba en televisión, en los mundiales, decía, guerrillero, aquí está su silla, lo esperamos, ¿sí? Y eso calaba. Nosotros allá teníamos, para no exagerar, el 50% de nuestra mentalidad y nuestra vida interna era socialista. O sea, si había arroz y carne asada, era para todos, si había sancocho, era para todos, o sea, comíamos todos como por igual, vivíamos y había compañerismo, y había algo que llamaba mucho la atención, la solidaridad interna, y nos mirábamos como una familia. Allá, era una familia, todos éramos hermanos, hermanas, nos cuidábamos. Cuando llego acá, a este maravilloso mundo, pues yo miro que yo vengo con esa mentalidad de que todos somos una familia.
Resulta que acá, en este sistema, hay un lema que dice: sálvese cada uno como pueda. O sea, esa solidaridad, ese compañerismo, no lo encuentra uno como lo teníamos allá internamente. Y repito, yo estoy orgulloso de estar acá, compartiendo con ustedes, explicándole de pronto lo que ustedes nunca han escuchado y que muchos de ustedes sí lo saben ya, pero hay unos que no, explicarles qué hay allá. Y yo creo mucho en la visión de Gustavo Petro y su equipo de gobierno. Él tiene la mentalidad, el amor de humanizar este país, de que haya una paz total, pero esa paz está muy lejos todavía. No está fácil negociar con poco de organizaciones, que muchas de ellas están sin Dios, sin ley, están desorganizados, o sea, es duro llegar a un acuerdo con toda esa gente. Y espero y me nace de que haya una paz total y que esto se solucione, y especialmente las banderas por las que nosotros peleábamos cuando estábamos en la montaña. Eso sería. Muy bien. Bueno, Teo, vamos a hablar de dos cosas interesantes que me parecen que son fundamentales, y es ¿cómo le ha ido con los libros? ¿Cómo se siente? Yo sé que a usted no le gusta mucho decir que es escritor, ni que ha sido escritor, pero ¿cómo se siente? A mí me gustaría mucho saber, bueno, yo lo sé, pero de pronto el público no. ¿Te sientas cuántas horas a escribir? ¿Cuáles lecturas de pronto has hecho antes de dedicarte a escribir tus libros? ¿Cuáles son tus jornadas de trabajo? ¿Tú sigues siendo un campesino que vive en Biotá? ¿Sigues trabajando la tierra? Pero ¿en qué momento sacas el tiempo, por ejemplo, para sentarte en el computador y hacer las historias? Y digamos, voy a pensar en este trabajo, digamos un poco en el ejercicio del escritor. Cuando uno empieza a escribir y cuando uno llega a este punto que es la publicación y hace material lo que tiene en la cabeza, hay escritores sin obra. Ahora que llegó mi amigo Mauricio Penagos, poeta también, a quien agradezco por esta participación en este evento, hay un poeta que nosotros admiramos muchísimo que es Panero, el español. Panero tuvo un fin tremendo porque estaba dedicado a la heroína, termina en un sanatorio, termina desdentado. Después un cantante de música pop en España le hizo un homenaje, que era Bunbury, pero había un poeta que era el Michi Panero, y el Michi Panero escribía poesía, pero no tenía obra. Entonces ya cuando usted materializa la obra, como en este caso, pues ya eres un escritor. El hecho de que tengas un público, una gente que pasó por aquí, que te compró el libro, a quien tú le firmaste, te has convertido en escritor. Me gustaría mucho saber cuál es el ejercicio que haces, cómo es la disciplina, te sientas 3 horas, espera que llegue la musa y la inspiración, o trabajas, lees, ¿cómo haces para escribir? Bueno, de allí he escrito 2 libros y estoy escribiendo y no tengo horario. Escribo a veces de noche, porque hay veces me despierto a las 3 de la mañana, entonces escribo 1 hora, ¿sí? Pero hay veces, yo creo que he escrito más después de almuerzo y pongo el computador y almorzando me acuerdo de temas y entonces comienzo a escribirlos, ¿sí? Hay veces por la tarde, y yo creo que por la mañana casi nunca he escrito, porque por la noche pienso, trabajando pienso y me acuerdo de anécdotas. Tengo un libro escrito de anécdotas, de todas las cosas que nos hacían dar risas, pero también nos servían como de experiencia para trabajar. Tengo un libro escrito de fallas tácticas de guerra y guerrillas, así para que me entiendan todas las embarradas que cometimos en la montaña, en la lucha armada. Entonces también está escrito como para que la gente conozca eso. Tengo un libro escrito, se llama Economía de Guerra de Guerrillas, porque también es bueno que la gente conozca qué es economía, porque existe economía a nivel mundial, pero economía de guerra y guerrilla es otra cosa muy diferente. Bueno, entonces les explico, escribo por ratos, me queda tiempo,
1 hora, 2 horas y y cuando me di cuenta he escrito 3, 4, 5, 7 páginas y digo, uy, he escrito mucho, yo paro ahí, ¿sí? ¿Qué es lo agradable que me he sorprendido en Medellín cuando presentamos la película La Niebla y la Paz? Pues uno llega y poco de paisas, muy queridos, muy amables, y ven la película, habían páginas 150 personas en el teatro, y me dicen que cuando miraban la película decían, ojalá esté vivo, ¿sí? Ojalá esté vivo, porque acá hay todos los más sobresalientes los han matado. Pero cuando dicen, Teo, salga acá, y todo el mundo aplaudía, etcétera, y decían, quiero su libro, y cuando salimos afuera, lo más sorprendente para mí como campesino es que vi una fila como de 30 compañeros, profesores, estudiantes, artistas, cada uno con 1 o 2 libros. Hágale, Teo, nosotros lo esperábamos para que nos den el autógrafo, para que nos firme el libro. Eso para uno es como algo que indescriptible, algo que no lo siente uno, y dice, pero mirar un poco de compañero y compañera que está en fila para que le firme, déle autógrafo, pues para uno es una novedad y algo que uno nunca se lo imaginaba, así de sencillo. Entonces, cuando alguien le compra un libro y se toma la foto con uno, le da el agradecimiento, pues uno queda muy agradecido y que uno nunca se soñaba, digamos, esa felicidad, esa emoción, esa gratitud con las personas que hoy le compran el libro a uno. Eso sería. Venga, y hay otra cosa interesante. Bueno, el aplauso me parece muy bien, bien. Yo creo que de alguna manera esto es lo que nos permite la paz, el hecho de que el compañero esté compartiendo con nosotros acá, el hecho de que esté precisamente presentando sus 2 libros, pero hay otra faceta que la gente de pronto desconoce y es la faceta de actor de cine. Está muy pegada a la película del compañero Teo, está en todas las ciudades del país, es un documental que se llama La Niebla de la Paz, que también los invitamos a que pasen por la Cinemateca Distrital en Bogotá, y quienes estén en otras ciudades que vean la película. Creo que de alguna manera es un documento supremamente valioso. El director es un alemán y el director lo que hace es tomar 2 vertientes del proceso. Uno es precisamente el proceso en La Habana desde las comunicaciones, y el otro lado, que es el lado humano, que es el que hace el compañero Teo precisamente en los campamentos. Entonces, yo me imagino que habrá otro libro seguramente del proceso de la película, y tendremos seguramente que editar otro de los libros para que la gente comprenda rápidamente cómo ha sido ese factor y cómo ha sido ese paso del escritor al actor. Nos gustaría que de pronto nos contaras un poquito de eso, Teo. Bueno, primero, tampoco, como dije, no era escritor, tampoco soy actor. Pero no sé cómo salí. En el 2016 me encontré con Joel Stanger y la compañera llamada Carolina, y ellos andaban en el campamento, estábamos en armas, y miraba y en un momento llegó a la caleta es la cama donde uno duerme, el cambuche, para que me entiendan, y se puso a dialogar conmigo y miró un poco de escritos, y le pareció como curioso, ¿no? Porque yo desde la montaña comenzaba a escribir y leyó varios, y se fue, y como a los 2 meses volvió, dijo, Teo, yo quiero que usted haga parte de la película, o sea, un documental que estoy haciendo, que salió casi una película, quiero que si trabaja conmigo. Yo le dije, pues yo no sé de eso, pues yo lo acompaño, ¿qué toca hacer? Duramos como 5 años haciendo la película, estuvimos en el Cauca, en el Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca, y en el 2020 dijo, terminamos, ya está hecho la película. Nosotros le íbamos a presentar en el 2020, pero la pandemia no nos dejó, en Cartagena de India, en el festival artístico, y la pandemia paró eso, hasta ahora el 22 de marzo que se hizo el lanzamiento. Yo digo que, yo creo que es el amor que le pone uno a eso, las ganas, la humildad, hace que uno pueda hacer trabajos que uno ni se imagina. Yo nunca me imaginaba salir en un documental o una película y más de protagonista, nunca, pero yo creo que es un triunfo de la vida
y algo que debe dejar una huellita en el planeta Tierra, para las nuevas generaciones que conozcan verdaderamente cómo ha sido este país. Muy bien, venga, háblenos un poquito de su familia, cómo está constituida hoy su familia. ¿Qué piensan ellos de que en la casa haya un escritor? Porque pues yo conozco a tu familia, conozco a tu compañera, conozco a tus hijos, digamos que ¿cómo haces para sacarle tiempo también a la familia cuando el ejercicio de la lectura y de la escritura son ejercicios de una inmensa soledad? O sea, porque de pronto aparece el niño ahí de 3 o 4 años a molestar. ¿Cómo haces para sentarte a escribir con tranquilidad y poder organizar tus textos? Yo creo que, yo le digo una cosa a todas sanamente, yo tengo 55 años, en el momento de que no pude hacer una familia cuando era joven, ¿sí? Cuando tenía 20 años, tenía mi novia, ¿sí? Quería casarme, en ese momento que no permiten que yo tenga una familia, soy una víctima. Y me toca ser padre de familia después de viejo. Así de sencillo, tengo una niña de 8 meses, mañana cumple 8 meses, y tengo un niño de 4 años y medio, se llama Manuel Alfonso, y la niña se llama Angelina de los Andes, ¿sí? 2 criaturas a las que amo. Entonces, mucha gente me ha dicho, pues, hoy en día, después de viejo, es padre de familia, pues más rico, ¿no? Porque hoy en día más los disfruto, más los gozo, o sea, se siente uno muy feliz que el niño de 4 años y medio lo llame y diga, papá, lo amo. Y diga, yo también. ¿Sí? Se abraza uno con él, se divierte, también uno goza, mi compañera. Y soy muy feliz con la familia. Eso les quiere decir. Y tengo una casa, afortunadamente hice una casa, porque hoy en día yo me di cuenta cuando salí de la montaña que uno no tener una casa es como hacer parte de la gente que vive en la pobreza absoluta, porque es que la casa es como el 70% de la vida económica de una familia. Y como sea, yo he trabajado, he escrito, hemos hecho contratos y me pude hacer un rancho. Yo le digo una cosa, que si yo hubiera tenido esa mentalidad cuando tenía 20 años como la que tengo ahora, yo creo que me voy para otro país o me escondo yo no sé a dónde, pero yo no voy para la guerra, ¿sí? A uno le cambia el chip, es un hijo. Hoy en día, con Manuel Alfonso o Angelina, uno le cambia todo. Uno da la vida, si es posible, por ellos, por los hijos. Pero lo piensa uno ahora que le tocó vivirlo, sentirlos, y amarlos y disfrutarlos. Eso es. Se le quebraron las lágrimas. Yo creo que la literatura sirve para estas cosas, ¿no? Uno exorciza finalmente sus demonios, exorciza sus sentimientos. Y a mí me encanta porque Teo es un hombre muy familiar, yo que lo conozco muy bien, siempre está acompañado de su familia, creo que le da una importancia y un realce al asunto familiar en estos tiempos donde esas cosas finalmente han cambiado. Entonces, pues agradezco que sea tan honesto precisamente frente a una cantidad de gente que ha venido a escucharlo, a escuchar su historia, a ver sus libros, a que usted hable del proceso de paz, pero sobre todo a ese concepto esperanzador que tiene Teo, ¿no? Porque yo creo que a pesar de todas las cosas que vivieron en la guerra, la cantidad de dramas que hay en este libro, lo que pasa es que si nos ponemos a leer el libro acá nos ponemos a llorar todos, pero a mí me encanta esta historia que la recomiendo para quienes adquieran el libro, que se llama Historia de un amigo gay, que es supremamente interesante. El trabajo con estos libros ha sido arduo porque claro, Teo no es un escritor, como él dice, de formación, entonces hemos hecho un trabajo bastante fuerte con el asunto de la corrección de estilo,
con el asunto de manejar los tiempos en las historias y sin embargo el libro no ha perdido de ninguna manera el eje central, que es precisamente la pluma de Teo. Entonces, como ya vamos finalizando esta charla, como ya nos quedan pocos minutos, a mí me gustaría que de pronto usted leyera una parte, yo no sé, de Adiós a las armas, o de ellos también tienen su propia historia, se puede hacer ahí, o si le queda fácil ahí, y de pronto para ir animando a la gente que quiera comprarnos el libro, o que quieran acercarse a la feria del libro, a escuchar a Teo en una conversación que vamos a tener allí, y para que entendamos que la literatura es un acto de sanación, como pasó en este momento cuando él estaba hablando precisamente de su familia. Vea, este libro decía es crónicas, pero son crónicas reales. Una muchacha muy linda ingresó a la guerrilla y ella murió en combate y una forma trágica. Entonces, hablando con la mamá que estuvo en el levantamiento, le dio sepultura, etcétera, yo pude como meterme en el cuerpo de ella, en el alma de ella y escribir como si fuera ella. Entonces me gustaría, así, si es posible, leer esta carta, pero me gustaría que Duván la leyera, que tiene mejor lectura. Listo, vamos a leer aquí el compañero. Este libro se llama Ellos también tienen su propia historia, crónicas de la vida real en la montaña, por el compañero Wilson Ramírez Guzmán, que lo tenemos aquí al lado. Carta de una guerrillera que no conoció el acuerdo de paz. Daniela fue una joven guerrillera que murió en combate sin alcanzar a ver el acuerdo de paz. Regó con su sangre la tierra donde germinará la nueva Colombia. Adelante. ¿Quieres leer otra? No, donde comienza la carta. Ah, perfecto. Bueno, mientras aquí el compañero encuentra la carta, quiero hacerles un pequeño comercial. Ya están dañando nuestro reconocimiento, terrible, pero bueno. Las jornadas de literatura continúan. Mañana vamos a tener aquí, mañana vamos a tener un conversatorio tremendamente interesante con Carolina Sanín. Creo que las mujeres son fundamentales en este encuentro. Tenemos una compañera que también ha liderado, que es Daniela, desde la Escuela de Literatura, y yo creo que la presencia y la pluma de la mujer es supremamente interesante. Mañana esa señora es egresada de Yale, es una feminista y una escritora muy importante para este país, por lo tanto, bienvenidos e invitadísimos todos. Volvemos. Daniela fue una joven guerrillera que murió en combate sin alcanzar a ver el acuerdo de paz. Regó con su sangre la tierra donde germinará la nueva Colombia. El cambio hacia la paz es un deber con Daniela y las víctimas, es un compromiso ético y moral. Mis padres, Vicente Roncancio y Marabel Sánchez de Planadas, Tolima, me vieron nacer en un ranchito de su finquita en la vereda La Hacienda del corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, departamento del Tolima. Mi madre no pudo asistir a un hospital para tener a su bebé por situaciones económicas y en una forma muy humilde, el partero fue mi propio padre. Un 12 de mayo mi madre siente los dolores de parto y con los pocos aprontes se alista para traer a este mundo a una nueva vida. Ella y él, campesinos muy valientes, asumen la situación y a las 8 de la noche brota de su vientre una niña que al respirar el aire por primera vez llora. No entiende a qué mundo ha llegado y no sabe si su llanto es de alegría o de tristeza, pero ve a sus padres muy alegres al saber que la nueva criatura es una maravillosa bebé. Vi por primera vez sonreír a mis padres y soy la niña más afortunada del mundo. También le he multiplicado el cariño que le dan a mi único hermanito, que ya tiene 2 años de edad. Ahora somos la pareja que alegra la casa, como decían mis padres.
El tiempo va pasando muy humilde a pesar de la pobreza. Mi familia me trae muñecas, peluches y me van enseñando a ser ama de casa. Dizque debo aprender todo el trabajo de un hogar para que cuando sea grande no vaya a sufrir al momento de casarme. Pero el tiempo sigue y no da espera. Me voy haciendo señorita y ninguno de los trabajos de la casa me gustan. En cambio me divierto montando a caballo, rodeando el ganado y ordeñando. De vez en cuando acompaño a mi padre a los trabajos de cerca y limpias de potreros. Para mí no existen las palabras ama de casa. Eso de ser esclava de un hombre, encerrada en una casa cuidando a sus hijos y laborando 15 horas diarias sin descanso, sin derecho a reivindicarse y luchar por lo nuestro, por nuestra libertad, no va conmigo. Tenemos derecho a ser libres de pensamiento y que se nos respete. Nuestra casita es muy frecuentada por guerrilleros y guerrilleras que son muy amables y ayudan al campesino. Los veo como a mi propia familia. Ellos nos cuentan sobre la lucha revolucionaria política, cultural y armada de guerrillas, de las alegrías y sufrimientos en esa vida que no es nada fácil. Pero sobre todo hay una guerra sin cuartel en el sur del Tolima, donde nuestra finquita se escuchan los ametrallamientos y bombas de los aviones como queriendo desaparecer a los muchachos y muchachas que le hacen resistencia. Hombres y mujeres se ven muy tranquilos y con mucha moral en el combate. Eso contagia a la juventud que admiramos y queremos ser como ellos. Cumplí mis 15 años de edad y he decidido ingresar a la guerrilla de las FARC-EP, pero el problema es que mis padres no van a estar de acuerdo. Entonces tomo la decisión y sin dar aviso a nadie de la familia, alisto algo de ropita y salgo camino abajo hasta llegar al pueblito de San Miguel, donde sé que están los guerrilleros preparándose para enfrentar al enemigo que viene con la mentalidad de exterminar a los hombres y mujeres que hacen resistencias. Al llegar al campamento pido ingreso al comandante. Él me conoce desde niña y es muy amigo de mis padres. Me da una charla explicándome lo duro que es ser guerrillera, que antes de ingresar debe llamar a mis padres y que delante de ellos tome la decisión de ser una insurgente alzada en armas. Es lo que menos quería, pero esas son las normas y se deben respetar y cumplir. Al día siguiente llegó mi madre y desde lejos vi que no estaba muy contenta, pero la juventud es atrevida y mi decisión no podía dar paso atrás. Al dialogar con mi madre siento su voz entrecortada, su alma está triste y dolida por la decisión de su hija. Ella habla con el comandante y se la recomienda que no vaya al combate hasta que no esté preparada y que si ella desiste que la deje regresar a su casa. Me da la bendición y me desea lo mejor en la vida guerrillera. Al mes me enviaron a un curso básico político-militar. Arles Briñes es el comandante de la compañía en curso. Es estricto. Nos dice que el entrenamiento debe ser más duro que la propia guerra para que la guerra sea un descanso. Y así es. A veces se nos amanece marchando con equipo a la espalda y en el día seguir los estudios y entrenamientos militares. Vi hombres y mujeres rendidos en el orden cerrado y abierto, ejercicios de gimnasia y paradas militares. Varios de ellos no pasaron la prueba y debieron regresar a sus casas. 2 meses y medio duró la instrucción y ya somos combatientes aptos para enfrentar la guerra, que a los pobres nos imponen los que administran el poder. A los pocos días nos tocó los primeros enfrentamientos con el ejército sobre los filos de Barranquilla, El Mirador, El Rocío, La Unión, San Miguel y así sucesivamente hasta llegar a la vereda, la hacienda donde vive mi familia. En cada combate con el enemigo se siente el rigor de la guerra,
el olor a pólvora que seca la garganta y da mucha sed. Vi a compañeros heridos y muertos por las balas enemigas. Los heridos en poco tiempo se curaban, iban de nuevo al campo de batalla. Los muertos son recibidos por sus familias y amigos que le dan digna sepultura. El dolor es grande y nuestras almas se arrugan, pero hoy muere un campesino insurgente, mañana ingresan 2. Mi madre especialmente atenta en cada combate, rogando a Dios que yo esté bien. La población civil que nos rodea es la mejor trinchera y montaña que nos cuida. Sin ellos no habría guerrilla en Colombia, y desde que existan las causas que hicieron que naciera la lucha armada seguirán apareciendo hombres y mujeres que continuarán la lucha política, cultural y armada. Ojalá cambiaran las circunstancias para alcanzar nuestro objetivo por otros medios. Estamos en el año 2009, ordenan salir a una comisión al mando de Robinson González a mover una economía que hay sobre el río San Miguel, parte alta de la montaña. Salimos del río Guayabos por la parte alta de la montaña, cruzando por los ríos Cañosalado, Guayabitos, hasta llegar al sitio ordenado por los mandos superiores, y luego de un descanso de 2 días procedemos a mover 5 toneladas de economía, entre comillas, remesa. Por la tarde, la avanzada, en un comando de guerrilleros que se ubica en determinado punto que tenga buena vista, dominado un flanco, alerta de la presencia del ejército que viene subiendo camino arriba. El mando ordena trincherarnos mientras otros instalan minas explosivas para evitar el avance del enemigo. Estamos organizándonos en el terreno cuando suenan los primeros tiros y no hay tiempo de minar con explosivos el terreno. Nos tocó enfrentar el combate, suenan ráfagas de fusilería, ametralladoras, granadas MGL y gritos de los soldados para atemorizar a los guerrilleros y guerrilleras que están en la pelea. A la media hora la batalla es muy intensa y al lado mío han caído muertos Mónica y José. Yo estoy herida con un tiro en la pierna izquierda que no me deja caminar. Mi munición se está agotando y no hay forma de abastecerme. Los demás compañeros se han retirado y no saben de la situación en la que me encuentro. Tampoco pueden auxiliarme por la intensidad del combate. Veo a mis compañeros muertos y por instantes pienso que también voy a morir al lado de ellos. Pienso en mi familia, mis compañeros de armas, en la población civil que nos apoya, que reza y ora para que estemos bien, pero ha llegado el momento de partir. De repente aparecen 4 soldados profesionales que me encañonan y gritan que me rinde y que no haga ningún movimiento porque me matan. En esos momentos soy indefensa, estoy desarmada y mi pierna sangra a chorros. Me siento en el aire y creo que mi adrenalina está funcionando a 1000 en mi cuerpo. Solo sé que voy a morir. A uno de los soldados se le ven los ojos rojos del efecto de la marihuana y enfurecido, con la trompetilla de su fusil me hurga la herida haciéndome gritar de dolor. Saca una puñaleta y con ella me rasga la blusa, los pantalones y entre los 4 soldados abusan sexualmente de mí hasta que pierdo el sentido. A lo lejos escucho varios disparos de fusil con los que me han quitado la vida. Ahora estoy en otro estado de la materia, veo mi cuerpo ultrajado, asesinado y unos hombres enloquecidos de felicidad por tener un trofeo de guerra que les dará medallas, vacaciones y algunos pesos. Son los resultados con que este régimen mide sus victorias. A 1 hora de camino en la parte de abajo está mi mamá, desesperada por lo que me pueda estar pasando. Ella sabe que estoy en la comisión de Robinson González y que la pelea es con nosotros. La angustia e incertidumbre reinan en las comunidades y en nuestras familias.
El ruido de los helicópteros desespera más a mi familia. Se sabe que han asesinado luego de capturarlos a varios combatientes de la FARC-EP, pero no saben quiénes son. Por la tarde le llega la noticia a mi mamá: he fracasado en el combate de la hacienda. Inmediatamente debe viajar a Planadas, Tolima, a verificar los muertos que han llevado al hospital. En su desespero ordena que le traigan su caballo, lo ensillan y montan deprisa hasta llegar al pueblo de San Miguel, donde coge carro a Planadas, Tolima. En el viaje se imagina lo peor, trata de llorar y no puede. La angustia se apodera del cuerpo de mi madre, pero debe sacar fuerzas de donde no tiene para soportar la peor noticia de su vida. Es su hija, por ella daría todo, hasta su propia vida. Al entrar por la puerta principal del hospital, se le acercan 2 soldados. Uno de ellos la coge del cabello y la ala hacia atrás. Viene a ver a su hija. Esa hijueputa ya está muerta. Mi mamá lo maldice y jura que si algún día tiene que haber justicia contra ese ejército invasor. Mi mamá sigue hasta entrar al cuarto donde estamos los 3 cadáveres. Me reconoce, ve mi ropa rasgada y las huellas de la tortura. Llora a lágrima viva, no puede creer lo que está viendo, pero es la triste realidad. Sale del cuarto y a la entrada hay varios soldados sonrientes, chocan las manos y hacen gestos de victoria. Con el alma rota, el corazón destrozado, debe ir a 2 cuadras a la 8ª Brigada Móvil del Ejército a reclamar mi cadáver. En la pista de aterrizaje se ven varios helicópteros que salen y otros que llegan. El ruido es ensordecedor y el movimiento de soldados hace que se sienta el aire de la guerra como en las películas, pero es la realidad que le arrebató a su niña. Al llegar a la oficina del coronel pide que le entreguen el cadáver de su hija y le corresponde que debe ir a Neiva, Huila, a reclamarlo porque se lo llevan en helicóptero para la 9ª Brigada y no dan más explicaciones. Su cabeza da vueltas y se confunde en medio de tanta ignominia. Duele ver cómo un régimen apátrida se mofa de las madres colombianas que convierten a sus hijos en trofeos de guerra. Son los hijos de los pobres que mueren en la guerra, son el pueblito que da su vida, su sangre, mientras que otros gozan de privilegios, favorecidos por sus propias leyes. Yo creo que vale la pena ver este libro en otro momento, vale la pena continuar leyendo el libro, comprar el libro y bueno, yo creo que con esto aquí vamos a dar como una finalización a esta charla. Quiero que sea Teo quien se despida, no sé, que diga cualquier cosa frente a la lectura. Creo que esta es como la primera vez que hacemos una charla en público con nuestros libros. Y bueno, pues maestro, una invitación a que lo acompañen en la lectura, una invitación que lo acompañen en la compra de su libro y sobre todo en esto de la paz. Y luego las preguntas. Bueno, dice Teo aquí que empezamos con las preguntas de una vez, ¿sí? Bueno, alzamos la manito las personas que tengan acá preguntas. Gracias. Mi pregunta es muy sencilla. Me gustaría saber ese seudónimo que usa Teófilo González, ¿se hace en honor a quién o a qué? Creo que en esos días fue que asesinaron a Teófilo Forero y entonces, como en honor a él, me ponen Teófilo Forero. Pero también investigo la palabra Teófilo es amor a Dios, entonces también me gusta y me quedo con Teófilo por el resto de la vida en la montaña. Buenas tardes. Yo hablo bastante, pero voy a intentar no hacerlo. De niña conocí guerrilleros, en mi familia los hubo, Julio Conde Alcalá. Luego me casé con un guerrillero urbano y él conocía a todos los guerrilleros que se fueron a la montaña, uno de ellos Sombra, que ya falleció. Y hoy tengo el honor de conocer a un nuevo guerrillero
Felicitaciones. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga preguntas. Solo quiero saber la fecha de edición del libro, compañero. De ellos también tienen su propia historia. Que no lo pude ver, yo lo compré aquí. Sí, perdóneme. La fecha de edición. Fue el diciembre Sí, la fecha de edición fue diciembre de 2022, del año pasado. del año pasado. El año pasado, en diciembre, fue que lo pudimos editar. Lo editamos el año pasado en diciembre, ya Teo había hecho una edición o una primera edición de Adiós a las armas y el año pasado decidimos reimprimirlo y editamos esto en los primeros de diciembre del 22. ¿Hay otra pregunta? Muy buenas tardes para todos. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo y por qué usted entró a las FARC? Porque yo no lo escuché. No, ¿cómo y por qué entró a las FARC? Sí. Yo le explicaba anteriormente que fue porque tuve amenazas directamente de tropas del Ejército Nacional con sede en Florencia, el batallón Juan Ambú, 12ª Brigada. Entonces me dio miedo y en defensa de la vida me tocó pedir ingreso a los guerrilleros que estaban en el área de la Unión Penella. Más o menos eso. Buenas tardes. Primero que todo, felicitarlo. Primero, pues veo que su historia de vida es una historia que vale la pena ser contada. Creo que las experiencias que usted ha vivido y que nos relatan sus libros son muestra de la dura que ha sido la guerra para todos, que es algo que no queremos vivir y que queremos que este país viva en paz. ¿Qué mensaje le dejaría a sus excompañeros que hacen parte de las disidencias de las FARC? Creo que es complicado darle un mensaje a ellos, porque una cosa es estar yo acá en la vida civil y haciendo una vida de familia y luchando políticamente. ¿Qué les digo? Ellos allá en la montaña tienen una visión muy diferente a este mundo, ¿sí? Como la tenía yo antes, ¿sí? Cuando estaba allá, legalmente yo nunca pensé que iba a haber una negociación y que íbamos a disfrutar o a vivir un poco de tiempo en la vida civil. Pero un mensaje poquito a ellos es que se preparen ideológicamente. Yo los veo a ellos desde acá, ¿sí? Que falta mucha preparación política, mucha ideología, mucha disciplina, y que eso hace de que cometamos muchos errores ante la población civil. Educación y más educación. Buenas tardes. Bueno, parte de mi pregunta ya la hizo el señor. En un tiempo que mi hija tuvo un trabajo con el Estado, yo tuve la oportunidad de ir a un municipio lejano y habían guerrilleros, exguerrilleros, que estaban haciendo su proceso a la vida civil, pero pude notar en ellos su apatía hacia los civiles, pude notar en ellos tristeza, pude notar en ellos que aún hay como un resentimiento social. Lo pude ver, pude escuchar conversaciones de ellos que aún los siguen matando en el monte y nadie dice nada. Matan constantemente a exguerrilleros. Mi pregunta es, usted como exguerrillero, ¿qué puede aportar o qué puede hacer, digamos, para ayudar a estas personas que muchos se fueron por engaño, más otros se fueron voluntariamente? Porque yo al ver estas personas allí, que fueron bastantes, me dolía verlas
de saber de que tuvieron una vida, como usted dijo, fueron víctimas, se fueron, no tuvieron una vida como la de nosotros. Y eso duele. ¿Qué usted, como exguerrillero, puede ayudarlos, o políticamente, porque no sé si usted estará amenazado, porque usted también puede ser un objetivo, qué sé yo, no sé, pero he notado eso. Listo. Pues perdóneme tanta palabra, pero sí quiero su respuesta, porque pues el señor usted ya dio una parte de la respuesta con la pregunta del señor. Bueno, primero, yo hago parte al Consejo de Administración de una federación que llama Ecomún. Ecomún es la cooperativa, o sea, hoy federación, que fue creada en La Habana, Cuba, y es como la matriz de los recursos económicos de la recorporación en Colombia, de los recorporados. La federación que llama Ecomún, que es una cooperativa, y repito, están afiliadas 171 organizaciones, como asociaciones, corporaciones, cooperativas, a Ecomún, a nivel nacional. Pero fuera de eso, yo he sido contratado por la ARN, que es del gobierno, trabajo en la MAR, en la Mesa Autónoma de Recorporación a nivel nacional. ¿Y cuál es el trabajo que hacemos nosotros? Un equipo, digamos, de 40 excombatientes, la mayoría que fuimos mandos medios en la montaña, recorrer los territorios. Y he encontrado, por ejemplo, en Sogamoso, encontramos casi 20 excombatientes sueltos y abandonados. Entonces, hablamos con ellos, los invitamos a que nos organizáramos y conformamos una asociación que se llama Astepaz, ¿sí? Esa organización que llama Astepaz, o sea, los organizamos, le sacamos Cámara de Comercio, los afiliamos a la DIAN, etcétera. Entonces ellos se involucran, se afilian a la federación que llama Ecomún, a la que llegó parte. O sea, la tarea mía es cómo encuentro excombatientes que están abandonados sin ninguna orientación y organizarlos en organizaciones, crear las organizaciones o asociaciones o cooperativas y que comiencen a gestionar proyectos y comenzar una vida nueva como con una visión económica, de empresa. Eso personalmente lo hago con un equipo más o menos de 40 excombatientes a nivel nacional. Muy buenas tardes. La pregunta que voy a hacer yo es lo siguiente. Veo yo que la ideología de todos los grupos que hay en la selva, yo creo que era falta de conocimiento. Yo creo que lo que está narrando usted en el libro, esa narración la tiene parte, por ejemplo, de los grupos de la guerrilla, grupos de la población civil y grupos del Ejército Nacional. El Ejército Nacional son personas, igual que nosotros, que nos reclutan para pagar un servicio. ¿Sabe cómo es de triste ver un batallón, un contingente de 80 personas todos muertos, también por los grupos armados? ¿Sabe cómo es de triste? Son 80 familias llorando, esas 80 uniformados que están prestando un servicio. La pregunta es lo siguiente: ¿usted estaba metido en esa ideología? Ahorita que está en la parte civil, ¿usted no le parece que usted se equivocó? ¿O siente que estuvo haciendo la cosa bien? Gracias. Esa era la pregunta. Bueno, es un tema delicado. Ayer estuve en un taller de la JES, Jurisdicción Especial para la Paz, en Ibagué. ¿Y qué es ese taller? Todo el día, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y era una preparatoria y propuestas que hacíamos nosotros para las sanciones que nos va a imponer la JES a todos los excombatientes y especial mandos que fuimos de la guerrilla. Yo le hice una pregunta a los abogados que estaban ahí como asesorándonos, les dije, estamos de acuerdo con lo que los van a sancionar, etcétera. Le dije, pero ustedes como abogados, como asesores, analistas, psicólogos, un equipo grande, han estudiado y han investigado quiénes son verdaderamente los netos responsables de esta guerra que aún existe. ¿Por qué? Porque ni Marulanda, ni siquiera Marulanda,
se inventó la guerra. Ni siquiera, ni mucho menos, yo no me gusta la guerra. Y lo que usted dice, señor, es verdad. Los que llevamos más de 50 años o 200 años dándonos plomo, matándonos, somos los pobres de Colombia. Estrato 1 y 2. Y los verdaderos que sí se han ganado la plata, que sí han aprovechado la guerra, pues siguen gobernando. Así de sencillo. Yo creo, para mí, los máximos responsables que han generado esta guerra y que han vivido esta guerra siguen tomando whisky en los principales cócteles de este país. Y yo, hoy que he estado acá y ando con escoltas, ¿sí? Yo he mirado, cuando comenzamos esto, el 2016, 2017, andaba con escoltas que llama la Unipets, ¿sí? Que era de la Policía Nacional, prestando seguridad a nosotros. Aquí en Bogotá, en barrio Hotel Modelia, Hotel América Luz y todo eso, a las 12 del día bajábamos, nosotros llegábamos a almorzar, les cuento esta historia. Llegábamos a almorzar, nos sentábamos en la mesa y nos servían buen almuerzo, y los policías, que eran escoltas, de una vez corrían todos ellos al bolso y sacaban su almuercito, su almuerzo. Y si había hornos microondas, que llaman, los ponían a calentar, o si no, lo comían frío con gaseosa. ¿Qué me hizo acordar a mí? Lo mismo que hacíamos nosotros en la montaña, que cargábamos el almuerzo en la espalda y llegaba a las 12 del día y decían almuerzo, nos tocaba sacar del bolso y comer. Frío o si había forma de calentarlo. Entonces, ahí me di cuenta que esos policías hay veces vivían más mal que nosotros. ¿Qué pasa? Los que no hemos dado plomo toda la vida hemos sido los pobres. Así de sencillo, eso no lo desconoce nadie. Y yo personalmente en el celular, aquí en este celular, tengo más de 50 policías amigos. ¿Sí? Aquí. Y son amigos míos. Eso es lo que yo le quiero decir, compañeros, que los que verdaderamente se han lucrado de la guerra todavía son senadores, son empresarios, son los que han manejado la política de este país. Así de sencillo, y por eso yo personalmente de corazón, sí quiero la paz, pero me da miedo que estos señores que siempre han vivido la guerra no dejen que haya paz. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí hay una última pregunta y creo que con esto cerramos porque, bueno, ya la charla está un poco larga y creo que por cortes, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a ser breve. En parte, mi nombre es Heriberto Muñoz y en parte como una respuesta al compañero que intervino hace un momento y en parte como una pregunta, recordemos que hay diferentes tipos de violencia. Hay violencia espiritual, cuando una persona de una secta le dice a otra persona de otra secta o de otra congregación o a un ateo, usted está en las tinieblas, yo estoy en el camino. Eso es violencia espiritual, ¿cierto? O vengo a evangelizarlo. Eso es violencia espiritual, muchas veces. Hay violencia psicológica. Hay violencia psicológica muchas veces frentera y otras veces muy sutil, muy rosadita. Violencia psicológica, hay violencia económica, la vemos en este momento. Como corporaciones que manejan, que comercializan la salud pública, se apropian de las pensiones para montar supermercados, centros comerciales. Eso es violencia económica. O preferir paralizar la producción en una fábrica por no ceder un peso a las peticiones de los sindicalistas. Entonces hay violencia espiritual, psicológica, ideológica. La violencia ideológica, la que ejercen ciertos periodistas por medio de ciertos medios de comunicación que en realidad no dan noticias, sino que están manipulando a la opinión pública, violencia ideológica. Entonces la pregunta es esta. Bueno, yo no creo que usted se haya
metido en la guerrilla, como decía un compañero, por falta de conocimiento. Yo no creo. Independientemente de que haya sido una decisión acertada o equivocada, se metió primero, por legítima defensa, porque estaba amenazada su vida, y segundo, por unos valores, el valor de la solidaridad, el valor del cambio, de la justicia, de la paz, de la libertad, del progreso democrático en el campo, ¿sí? Había unos valores ahí. Entonces la pregunta es esta: en Medellín había un compañero llamado Juvenal Herrera Torres, a él lo echaron de Coltejer, y él es poeta, y uno de sus libros se llama Poemas disparados, poemas disparados. Esa expresión, poemas disparados, ahora que usted no está disparando el fusil, sino poemas y libros, una corta reflexión sobre ese título, poemas disparados ante la perspectiva de la paz, de la vida, del cambio por la vida, etc. ¿Cómo analiza ese título? Poemas disparados. Estamos hablando de poesía. Mirando al frente la paz, la libertad, la vida. Poemas disparados. La verdad no le entendí bien la pregunta exacta. A ver. La pregunta nomás. Sí. ¿Usted antes disparaba balas? Sí. Utilizando el fusil. Sí. ¿Qué está disparando ahora utilizando la poesía? Ah, listo. No, pues yo le decía ahora a ratos, la misión mía es cómo organizo, cómo oriento a la población que está desorganizada. Mi tema y mi lucha revolucionaria sigue viva, ¿sí? Y yo sigo orientando a las comunidades. En el territorio donde estoy, en Biotá, Cundinamarca, habemos 23 reincorporados y estamos incrustados ahí en las comunidades. Y muchas de las comunidades dicen, pero estas personas son buenas. ¿Por qué? Porque nosotros damos consejos, trabajamos en la carretera, en el camino, damos orientaciones, somos solidarios y nos hemos encristado ahí y somos de esa comunidad. Pero al mismo tiempo, en las ciudades y en todo el país estamos predicando este tema. Normalmente disparando con la palabra, cómo nos organizamos, cómo seguimos esta lucha revolucionaria. Así de sencillo. Por último, yo les doy muy el agradecimiento a ustedes y me alegra conocerlos, que me conozcan. Y las crónicas, al compañero me hizo la pregunta, vea, las crónicas de allá y de acá son duras. Yo no quiero con esto estigmatizar a nadie, y por eso yo digo, ahí en el libro yo cuento quiénes son los que nos tienen como esclavos hace más de 200 años, sino que es otra forma de esclavizarnos y de dominarnos, ¿sí? De dominarnos. Las crónicas son duras, yo lo he dicho, son duras, pero es la realidad lo que la gente debe conocer. Verdaderamente, ¿qué pasó? ¿Cómo vivíamos? Y cada uno saca sus conclusiones. Pero yo que estuve en la guerra 27 años, he hecho entrevistas a nivel nacional, ¿sí? Y tengo más de 2.500 páginas en Word transcritas de todas las entrevistas. Y yo que estuve en la guerra he conocido y he escuchado cosas que yo mismo me aterro de cómo ha sido la violencia en Colombia, y yo siendo guerrillero y he estado en la guerra y hay cosas que yo no conocía, porque esta violencia ha sido cruel, desastrosa a nivel nacional. Muchas gracias, hermano, y a todos un abrazo, me alegra saludarles. Muchas gracias, Teo. No, solamente si alguien quiere comprar el libro, aquí tenemos 2 libros, Adiós a las armas,
Ellos también tienen su propia historia, si alguien quiere acercarse o hablar con el compañero, el rigor, la foto yo creo y ya, esto sí. Gracias a todos. Listo. Muchas gracias a todos y todas por participar. Teo, muchas gracias. Quería como recoger un poquito de lo que fue el conversatorio, que me pareció muy interesante, la forma en la que describías una promoción de lectura dentro de la montaña, ¿no? O sea, eran muy buenos, se formaban muy buenos lectores, ¿no? Porque ni siquiera pues tenemos esas costumbres, esas dinámicas en nuestras comunidades. Me pareció muy interesante eso que cuentas, que pues cada uno tenía 1, 2 o 3 libros y que los compartían entre todos, y pues que también había una importancia por el pensamiento, ¿no? Que se forma a través de la lectura. Eso me parece muy bello, y gracias porque dejaste tu corazón aquí, una parte de ti, de tu familia, nos abriste acá a todos corazón y alma, y también nos vamos como con un nudo y muchas cosas pues en nuestro pensamiento. Entonces te agradecemos, Teo, por estar hoy aquí, y bueno, quiero invitar a nuestra concejala Ivonne Tapia para hacer entrega de un pequeño reconocimiento de nuestro municipio por estar hoy aquí.